Espero, bravo. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Magali, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado Galenos. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de Basic Truth, técnicas de alta velocidad para columna. A cargo de la ponencia estará la doctora Jenny Gabriela García. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo alguna recomendación. Por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada más material de estudio y certificación, les dejo los números en el chat. Buenas noches, doctora Jenny Gabriela. Puede comenzar con la ponencia. Muy buenas noches. Si me permite compartir, por favor. ¿Me indican, por favor, si las diapositivas se cambian? Sí, doctora, se le ve su diapositiva y se le escucha. Ya. Perfecto. Entonces vayamos empezando a hablar con el que es el Basic Truths, técnicas de alta velocidad para lo que es la columna vertebral. Bueno, vayamos hablando sobre... Aquí tenemos un temario que les he dejado para que vayamos hablando de Basic Truth, ¿no? Primero vamos a hablar sobre las indicaciones, contraindicaciones para el uso de estas técnicas en la columna vertebral. Vamos a hacer una revisión anatómica de lo que es la columna vertebral, estructuras óseas, articulares y ligamentosas que vienen a ser de importancia para entender este tipo de técnicas.
También tenemos las técnicas de Basic Trucks para lo que es columna cervical, columna torácica, columna lumbar y sacroiliaca. Entonces vayamos empezando con estas. Ya. ¿Qué es el Basic Truth entonces? ¿Qué es? Bueno, este es un conjunto de técnicas, de ejercicios, ¿no? Diseñados para fortalecer los músculos de la columna vertebral y mejorar su estabilidad. Entonces, estas técnicas van a incluir múltiples movimientos que van a ser controlados, para lo cual estos movimientos provocarán una contracción de los músculos del tronco, y esto incluye lo que son los músculos abdominales, lumbares y de la pelvis. Esto con el objetivo de que podamos mejorar nuestra postura o la postura del paciente, tratando de prevenir lesiones y reducir el dolor de espalda. Esta puede deberse a múltiples situaciones. Las técnicas del Basic Truth se adoptan a lo que son las necesidades individuales ¿ya? A lo que son necesidades individuales en cada paciente y pueden formar parte de todo un programa de rehabilitación integral para tratar una variedad de afecciones que puede existir en estos pacientes. Muy bien. Para ello también es importante hablar sobre lo que es la osteokinemática. ¿Qué es la osteokinemática? Es el estudio de los movimientos globales de lo que son las extremidades cinemáticas, que es el estudio de los y sus estructuras asociadas dentro de lo que es una articulación, como son los ligamentos, discos intervertebrales, etc. Entonces, de particular importancia lo que son las superficies articulares que todo el tiempo están en movimiento. Entonces, tenemos que hablar también de estos términos. ¿Qué es la hipomovilidad, hipermovilidad e inestabilidad? Hablamos de hipomovilidad a la disminución del arco de movilidad de una articulación. Y hipermovilidad sería el aumento exagerado del arco de movimiento de una articulación. Y la inestabilidad es una condición en la que la tensión muscular y de los ligamentos se encuentra alterado, y esto va a producir un movimiento articular que se llama aberrante. ¿Qué es disfunción mecánica? Es un estado de mecánica alterado en el organismo, con un aumento o disminución del movimiento normal que deberíamos esperar en cada uno de estos movimientos. Entonces, a esto llamamos movimientos aberrantes, como en el otro caso. ¿Qué es manipulación y movilización? Porque hablamos mucho de estos términos, ¿no? Es el o los tejidos adyacentes a esta articulación, ¿no? En esto vamos a ver a distintas velocidades, puede ser a distintas amplitudes, y esto incluye movimientos de pequeña y alta velocidad. ¿Y cuáles serán las indicaciones para el uso de estas técnicas en la columna vertebral? Está indicado para diferentes pacientes que tienen problemas en la columna vertebral. Entonces tenemos en pacientes que tienen algún tipo de dolor lumbar crónico. Nos va a ayudar a fortalecer los músculos de la espalda y mejorar la estabilidad lumbar. Es decir, puede ser también para ayudar a reducir el dolor que existiese en esta zona. También para inestabilidad lumbar. Esto en casos de cuando hay una falta de estabilidad en la columna lumbar. Entonces hay ejercicios del truth que nos pueden ayudar a fortalecer estos músculos profundos del tronco para mejorar el control y la estabilidad.
En casos de prevención de lesiones, también de manera preventiva. Entonces, como parte de un programa que nosotros podemos utilizar, se hace realizar diferentes actividades a nuestro paciente que van a poner en tensión a la columna vertebral, es decir, como un ejemplo, ¿no? Levantar objetos pesados o realizar movimientos repetitivos. Luego tenemos la rehabilitación postoperatoria, es decir, en pacientes que han sido sometidos a una operación. Entonces hay algunas cirugías que se realizan a nivel de la columna. Entonces puede ser una fusión espinal, por ejemplo, ¿no? Entonces los ejercicios de Trust nos pueden ayudar a que vuelva a recuperar estos movimientos para fortalecer los músculos alrededor de la columna y facilitar su recuperación. Pero recordar, ¿no? Que si bien todas estas son las indicaciones para realizar estas técnicas, también es importante ver al fisioterapia, ¿no? El fisioterapeuta y la ayuda del médico mismo para que puedan hacer un manejo integral de cada uno de los pacientes, ¿no? Porque si bien no es un personal adecuado, idóneo para hacer este tipo de maniobras, puede empeorar la situación, ¿no? Maximizar, o si es uno bueno, puede maximizar los beneficios terapéuticos. Entonces tenemos que entender muy bien esta situación. Deme unos 5 minutitos, por favor. Bueno, mil disculpas. Continuamos con las contraindicaciones para el uso de las técnicas en la columna vertebral. Dentro de las contraindicaciones para el uso de técnicas de lo que es el Basic Trust, tenemos lesiones agudas. Por ejemplo, si un paciente tiene algún tipo de una lesión que sea, por ejemplo, un esguince grave, ¿no? No podemos realizar este tipo de ejercicios porque podemos empeorar la condición, ¿no? O incluso podemos provocar una fractura, ¿no? Si tenía una fractura leve, nosotros hacemos algún movimiento, podemos hacer que esta fractura se complete, ¿no? Ya podemos empeorarla. Entonces hay que tener mucho cuidado en realizar este tipo de maniobras en este tipo de pacientes. También tenemos en casos de que haya hernia discal, ¿no? Claro que no en todos los casos. Entonces, pero si tenemos una hernia discal aguda o una protrusión discal que sea significativa, entonces algunos ejercicios que realizamos con el TRUS podrían aumentar esta presión del disco intervertebral y empeorar los síntomas, o sea, provocar mayor dolor, ¿no? Entonces, vaya directamente a cirugía nuestro paciente. En casos de estenosis espinal, entonces esto en personas con estenosis espinal,
Esta estenosis, para empezar, es una condición en la que el canal espinal se va a estrechar y va a comprimir los nervios. Entonces, algunos ejercicios del TRUS podrían aumentar la presión sobre estos nervios y empeorar los síntomas de dolor y entumecimiento. Otra de las contraindicaciones es la inestabilidad grave. Entonces, sabemos que hay una inestabilidad en la columna vertebral debido a una lesión o una afección que ha ocurrido. Entonces, algunos ejercicios podrían aumentar el riesgo de una lesión adicional. En casos de que nuestro paciente tenga una osteoporosis grave, ¿no? Entonces, que sea severa, entonces puede aumentar el riesgo a que haya fracturas con algunos movimientos que nosotros lleguemos a realizar. Está conformada la columna vertebral. Como definición, ¿no? La columna vertebral sabemos que va a estar compuesta por lo que son las vértebras. Y estas van a estar unidas mediante una articulación y va a estar por medio de unos discos intervertebrales que se encuentran entre cada una de estas vértebras. Y dentro vamos a ver que dentro de todo lo que vamos a encontrar un canal vertebral, ¿no? Por donde pasa la médula espinal. La situación de la columna vertebral se va a encontrar en la parte posterior y media del cuello y el tronco. Aquí estamos viendo una columna de la parte lateral, ¿no? Aquí estamos viendo una vista antero-posterior, en este caso posterior, ¿no? Aquí estamos viendo una lateral. En la columna vertebral, ¿cuáles van a ser sus funciones? Sostén, porque tiene que sostener la cabeza, ¿no? Tiene que sostener la cabeza, el cuello, el mismo tronco y lo que son los miembros superiores. La protección. ¿Qué va a proteger? La médula espinal, órganos que se encuentran en el cuello y las cavidades, tanto torácica, abdominal y pelviana. Nos va a ayudar a los movimientos de la cabeza, ¿no? Del cuello y del tronco. Entonces vamos a poder hacer diferentes movimientos gracias a la columna vertebral. Entonces va a estar en el eje del cuerpo y es muy resistente. Mantiene el equilibrio y la posición bípeda de la persona. Entonces participa también en lo que es Doctora, la marcha, ¿no? El que nosotros caminar. ¿Perdón? no está cambiando de diapositivas. Qué raro, a ver. Ahora sí, doctora, es el número.
Ya, yo creo que ahora sí se ve, ¿no? Sí, doctora, ahora sí sé. Perfecto. Ya, entonces vamos continuando. Aquí les decía sobre las funciones que tiene la columna vertebral, ¿no? Como les decía, sostén, protección y movimiento. Vámonos a las regiones de la columna vertebral. Tenemos la región cervical que está conformada por 7 vértebras cervicales. Posterior a ello se continuará con lo que son las vértebras torácicas que tenemos 12 vértebras. Posterior a esto tenemos las 5 vértebras lumbares y luego tenemos el sacro y el coxis, ¿no? Sabemos que el sacro son 5 vértebras fusionadas y la parte del coxis de 1 a 4 vértebras, ¿ya? Entonces sabemos también que lo que viene a ser en la columna vertebral tenemos curvaturas que son normales, ¿ya? Entonces tenemos una curvatura, la que nosotros llamamos una curvatura anterior que se llama lordosis, una curvatura posterior que se llama sifosis, otra curvatura anterior que se llama lordosis y otra curvatura posterior que se llama sifosis. Entonces, cada una de estas curvaturas, cuando nosotros vemos a una persona de manera lateral, tendría que tener estas curvaturas. Ahora, si nosotros vemos que hay una alteración de estas curvaturas puede deberse mal posicionamiento, ¿no? Que tenga una mala postura nuestro paciente y ahí nos ayudarían mucho lo que son los movimientos, ¿no? Las técnicas que vamos a aprender. Ahora, respecto a las articulaciones que encontramos en la columna vertebral, vamos a tener articulaciones de la columna vertebral propiamente dicha y articulaciones de la columna vertebral con otras regiones. Entonces, en la columna propiamente dicha, tenemos las articulaciones entre lo que son los cuerpos vertebrales a través del disco intervertebral. También tenemos las articulaciones entre los procesos y también las articulaciones entre los arcos vertebrales. Aquí vamos viendo, ¿no? Lo que viene a ser entre los cuerpos vertebrales, ¿no? Aquí estamos viendo esto. Vamos a ver que entre el disco intervertebral, la articulación que se llama es, ahí, ¿no? La articulación es sindesmosis, ¿no? Aquí tenemos sínfisis y aquí tenemos sindesmosis que viene a ser con el ligamento longitudinal anterior y con el ligamento longitudinal posterior. Estos van a sujetar, fíjense, cómo de una vértebra al otro cuerpo vertebral van a ir uniendo lo que son los ligamentos, ¿ya? Y precisamente cómo es que se produce una hernia, precisamente con esta misma situación, ¿no? Vemos aquí que está cubierto por lo que son sus ligamentos. Esto es parte de lo que viene a ser el disco intervertebral. Y fíjense cómo aquí está produciéndose una herniación, ¿no? Y esto puede hacer que el paciente tenga una mala postura debido al dolor que esto tiene, ¿no? Normalmente lo que se hace es una operación, ¿no? Para tratar de solucionar este problema. Si es una hernia distal muy protruida, fíjense cómo va la hernia y va aplastando a lo que es el nervio raquídeo, ¿no? Lo presiona. Y esto puede producir incluso a pequeños hormigueos a nivel de los miembros, etcétera. Ya, también aquí, como les decía, va a estar cubierto entre vértebra y vértebra por lo que son los ligamentos longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior. Entonces, aquí vemos que el ligamento longitudinal posterior, su función va a ser limitar la flexión de la columna vertebral. En cambio, el ligamento longitudinal anterior va a limitar la extensión hacia atrás de la columna vertebral. ¿Cuáles van a ser las articulaciones entre los arcos vertebrales? Vamos a tener que van a estar unidos por medio de los ligamentos amarillos. Y las articulaciones entre los procesos espinosos por medio de los ligamentos interespinales supraespinales. Y entre los procesos transversos van a estar unidos por los ligamentos intertransversales. Entonces, vamos a ver cada uno de estos ligamentos. Aquí tenemos los ligamentos amarillos. Fíjense cómo se van uniendo ya arco y arco. Aquí tenemos el ligamento interespinoso que se va a encontrar entre lo que son las espinas. Fíjense, ahí están las espinas y este los va a estar uniendo, ¿no? Tenemos el ligamento interespinoso y el supraespinoso que está en la parte superior de la espina. Ya también vamos a tener a nivel de lo que es la cabeza, el cuello, el ligamento nucal. Todo esto viene a ser el ligamento nucal que va desde todas las vértebras. Fíjense, de las apófisis transversas van saliendo lo que es el ligamento nucal. Articulaciones entre los procesos articulares.
Sabemos que aquí son articulaciones sinoviales, a lo que nosotros llamamos sigapofisiarias, ¿ya? Entonces vamos a tener simples, combinadas, poliaxiales y vamos a ver estas. Aquí tenemos una articulación sigapofisiaria, ¿no? Aquí cómo se unen estas dos vértebras, fíjense, ¿no? Es un tipo de articulación sinovial simple, ¿ya? Entonces vamos a ver este tipo de articulaciones que van a estar aquí, ¿no? Que van a estar cubiertos por medio de estos ligamentos que van a hacer esta unión, ¿no? Y aquí estamos viendo lo mismo, ¿no? En la región cervical tienen sus carillas planas. Aquí también entre cada una de estas vértebras, por medio de sus carillas superiores e inferiores, se van articulando. Es una articulación plana, ¿no? Aquí igual tenemos otro tipo de articulación, en este caso son de las lumbares. En la región lumbar el tipo de articulación es trocoide. Fíjense, el tipo de articulación en este es muy diferente a estas que son planas, ¿no? Son planitas, tanto en la región cervical, aquí tenemos en la región torácica, y en la región lumbar cambia esta forma de articulación. Entonces eso es importante reconocer a la hora de hacer movimientos. Ahora, articulaciones de la columna vertebral con otras regiones. Tenemos las articulaciones de la cabeza. En las articulaciones de la cabeza tenemos la atlanto-occipital, atlanto-axial mediana y atlanto-axial lateral. Y en las articulaciones con el tórax tenemos las costovertebrales de la cabeza costal y costotransversales. Luego tenemos las articulaciones del cinturón de los miembros, ¿no? Que puede ser sacro y iliaco. Aquí tenemos la articulación atlanto-occipital. Fíjense que se une a través de ligamentos, ¿no ves? Siempre es importante reconocer estos ligamentos. Este tipo de articulación atlanto-occipital nos va a permitir realizar movimientos de flexión, extensión, ¿no? Lo que es la inclinación lateral a derecha, izquierda. Ahora, respecto a la articulación atlantoaxil media y atlantoaxil lateral, nos va a servir, bueno, esa articulación es producida por lo que es el axis, ¿no? El diente del axis se va a articular con la fosita, ¿no? La fosita odontoidea. Entonces, este tipo de articulación nos va a servir para que las personas, o sea, los pacientes y nosotros mismos podamos realizar movimientos de rotación tanto a derecha o izquierda. Ligamentos que van a reforzar esta unión, ¿no? Atlantoaxial, tenemos los ligamentos alares. Fíjense cómo estos ligamentos alares van a salir de lo que es la apófisis odontoidea, ¿no? El axis o el diente del axis también llama, ¿no? Fíjense cómo van uniendo. Y hacia el medio tenemos al ligamento apical, ¿ya? Y posterior a esto podemos ver esto, ¿no? Cómo se va armando esto en la parte anterior aquí, ¿no? ¿Cómo se ve? Este es el ligamento cruciforme, y este que rodea lo que es el diente es el ligamento transverso. Ya tenemos todos esos ligamentos que nos van a servir. Vayamos hablando de las técnicas del Basic Truth para la columna cervical. Ya, hablando de las técnicas del Basic Truth específicos para la columna cervical, vamos a empezar hablando entonces de esto. Tenemos primero la retracción cervical sentada. Entonces tenemos primero a un paciente que lo hacemos sentar en una silla con la espalda recta. Fíjense como en la primera imagen. Los hombros deben estar totalmente relajados, ¿no? Desde esta posición se instruye al paciente a que jale suavemente su barbilla hacia atrás, como si estuviera tratando de hacerla llegar a su cuello, ¿ya? Esto manteniendo los ojos y la frente en la línea recta hacia adelante. Entonces, este ejercicio, ¿para qué nos va a servir? Nos va a ayudar a fortalecer los músculos del cuello y a mejorar la postura. Entonces, en las sesiones nosotros hacemos que haga este tipo de ejercicios. Retracción cervical sentada. ¿Ya? Vámonos con otra técnica. La flexión cervical controlada. En esta, el paciente debe sentarse o puede estar parado
con la espalda recta. Se le pide que incline lentamente la cabeza hacia adelante, llevando la barbilla hacia el pecho, como vemos en la imagen, ¿ya? Y luego regrese a la posición inicial, debería estar erguido, ¿no? Entonces es importante que realicemos este movimiento de manera controlada y sin forzarlo, ¿no? Esto para evitar las tensiones de los músculos del cuello. ¿Y para qué nos servirá esta técnica? Nos ayuda a fortalecer los músculos del cuello. Fíjense ahí, ¿no? Están los músculos y estamos viendo cómo está ayudando, ¿no? Vámonos con otra técnica, la inclinación lateral cervical. En esta técnica, el paciente le pedimos que se siente o se pare con la espalda recta. Se le indica que incline suavemente la cabeza a un lado, llevando la oreja hacia el hombro. Y luego regrese a la posición neutra de nuevo y haga lo mismo al otro lado. Entonces, este ejercicio lo realizamos en ambos lados. Nos ayuda a fortalecer los músculos del cuello y mejorar la movilidad lateral, ¿no? Fíjense en esta imagen, cómo está haciendo la flexión en un ángulo de 45 grados. Vamos a otra técnica, la técnica de rotación cervical controlada. En esta, el paciente se sienta o se para con la espalda recta, se le pide que gire lentamente la cabeza hacia un lado y mirando por encima del hombro. Luego regrese a la posición neutra y otra vez haga ese movimiento, pero al otro lado, ¿ya? Entonces, este ejercicio debe ser de manera suave para evitar tensiones a nivel del cuello. ¿Ya? Recordemos, ¿no? Parte de lo que son las vértebras, tenemos el atlas, el axis, ¿no? Y el resto de vértebras que tienen características principales diferentes, ¿no? Podemos decir que el cuerpo es un paralelepípedo, tiene apófisis unciforme, tiene pedículos, ¿no? Entonces, todas las partes de lo que son las vértebras. ¿No? Hablando de la arteria vertebral, ¿por qué será importante hablar de la arteria vertebral en estas posiciones? Estas sabemos que van a irrigar la porción posterior del cerebro y se originan en lo que son las arterias subclavias cerca del tronco tirocervical y van a ascender por medio de los procesos transversos de las 6 primeras vértebras cervicales. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Recordemos que las vértebras cervicales tienen un proceso transverso. ¿Qué es esto? ¿No? Un agujero transverso, le diríamos, ¿no? El agujero transverso. Entonces, por medio de estos va a atravesar lo que es la arteria vertebral, ¿ya? Y va a pasar por todas estas, por las 6 primeras vértebras cervicales. Y va a girar medialmente y va a penetrar a lo que es el agujero magno, foramen magno, y va a atravesar las meninges hasta alcanzar el espacio subaracnoideo y localizarse a cada lado ventral de lo que es el bulbo raquídeo y lateralmente a lo que son las pirámides bulbares. ¿Ya? Vamos hablando entonces de la prueba de la arteria vertebral. En esta pedimos al paciente, este tipo de maniobras ya no vienen a ser del stroke, ¿ya? Recordemos eso. El stroke es una técnica pasiva, pero también tenemos que hablar de las pruebas de alta velocidad. Las pruebas de alta velocidad ya vienen a ser estas. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que vamos a realizar estos movimientos en el paciente. ¿Ya? Con movimientos precisos y rápidos, certeros, ¿no? Entonces, para esto se requiere de mucha experticia de parte del que va, de parte del fisioterapia, ¿no? Del técnico que lo vaya a realizar o el médico que lo realice. ¿Ya? Entonces, en esta prueba arterial vertebral, lo que se hace son las mismas técnicas que les he mencionado anteriormente, pero son realizadas ya por el personal. Ya no lo realiza solito el paciente, sino lo realizan el personal. ¿Ya? Entonces, vamos viendo aquí la prueba de la arteria vertebral, donde pedimos que se haga, lo que se hace es una rotación o inclinación ipsilateral, nos dicen, ¿no ve? Donde la mano del fisioterapeuta lleva a hiperextensión la cabeza del paciente. Entonces, primero hacemos las rotaciones e inclinaciones de manera ipsilateral, ¿no? Ayudándonos con las manitos, como se ve ahí en la imagen, y posterior a ello llevamos a hiperextensión.
Y esos son los movimientos que realizamos. Ahora, también la tracción inhibitoria, donde vamos a poner las manos por detrás de la nuca y vamos a realizar una pequeña tracción. La distracción inhibitoria. En esta se realiza con dos manos. Tomamos igual la cabeza, ¿no? El hombro del fisioterapeuta tiene contacto con la frente del paciente, como estamos viendo ahí en la imagen, ¿no? Y se realiza una tracción que va a llevar a una leve inclinación de un lado con restricción, ¿no? Dependiendo de si hay restricción de un lado, entonces justamente nos vamos a ir para ese lado para ayudarlo, ¿no? A descontracturar esa parte. Inclinación anterior, ¿no? En esta la mano que está en la frente va a inclinar hacia adelante y hacia abajo. Fíjense, ahí está la manito, cómo agarramos en la parte anterior de la frente y lo que vamos a hacer es va a ir la mano hacia adelante y abajo. Ese movimiento es el que se va a realizar, ¿no? El dedo medio está sobre el arco posterior y va a realizar la presión hacia arriba. Entonces tenemos las dos manos. Una mano que está posterior, ya conocemos el arco posterior de lo que son las vértebras y por delante la otra mano. Entonces se realiza la presión hacia arriba y en cambio la otra mano va a ser hacia adelante y hacia abajo. Restricción e inclinación lateral. En esta vamos a hacer una contracción isométrica del recto lateral de la cabeza. Entonces, el lado restringido, vamos a ver que se hace una técnica directa sobre el lado que está hipomóvil, es decir, que no puede realizar movimientos. Justamente vamos a realizar la técnica en ese lado que está afectado. Lo que se hace es inclinar y extender al occipital, ¿ya? Lo que se trata de hacer es relajar, ¿no? Relajar y progresar. Y otra vez realizamos esta maniobra de un lado al otro, de manera lateral. Ahora, en cambio, en la rotación, lo mismo, ¿no? Son los mismos movimientos que hemos hecho, que se explica al principio, solo que nosotros ahora nosotros somos los que lo realizamos. Entonces, agarramos de ambas partes de lo que es la cabeza con las dos manos y vamos a hacer una rotación del cráneo de manera derecha y a la izquierda. ¿Ya? Pero deben ser movimientos, como dicen, de alta velocidad, ¿no? Tampoco tratando de hacerle girar todo su cuello, ¿no? Sabemos hasta dónde puede girar, entonces ese movimiento podemos realizar. ¿Ya? Normalmente realizamos el anterior, muy bien, el anterior, esta técnica cuando hay un bloqueo en la flexión, es decir, el paciente no puede hacer algún tipo de rotación por algún tipo de movimiento, entonces nosotros vamos a ir ayudándole de este modo. Rotación del recto anterior de la cabeza. Ya en este caso hacemos una inclinación primero, posterior extensión y luego una rotación ipsilateral. Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer. Con un dedo vamos a agarrar a un lado, al otro lado vamos a hacer una rotación contralateral. Primero agarramos de esta mano, como estamos viendo, ¿no? De derecha a izquierda. Hacemos un movimiento a un lado y luego hacia el otro lado. Deslizamiento inferior, inclinación lateral. Entonces, vamos a ver ahí con la mano, en el dedo índice va a contactar con lo que son los pilares articulares y se va a empujar sobre el lado derecho y se obtiene una inclinación derecha. Y si vamos por el lado izquierdo, vamos a hacer una inclinación izquierda. Vamos a hacer unas inclinaciones de acuerdo al lado afectado, ¿no? Vámonos con las técnicas del Basic Truth para lo que es la columna torácica. Vamos empezando con la primera, ¿no? La primera es la extensión torácica en cuadrupedio, ¿ya? Entonces, pedimos al paciente que se ponga en posición de cuadrupedio. ¿Cómo es la posición en cuadrupedio? ¿Ya? Las manos a ver, ¿dónde está? Ya. Las manos del paciente deben estar como si estuvieran en posición de gateo, ¿entiende, no? Sus manitos en el suelo y las rodillas también en el suelo, tocando así los pies como se ven en la imagen. Pero la mano no va arriba, ¿no? Primero vamos en esa posición. Luego, con las manos debajo de los hombros y las rodillas debajo de las caderas, ¿no? De esta posición que empezamos, vamos a pedirle al paciente que levante suavemente el pecho hacia el techo, como estamos viendo en esta posición. Entonces, lo que vamos a provocar es que se haga un arco de la columna torácica, mientras el paciente mantiene el cuello en una posición neutra. Luego debe regresar a la misma posición del principio y otra vez realizar este movimiento. ¿Y para qué nos servirá realizar este movimiento? Podemos realizar, le pedimos al paciente que realice con un brazo primero, luego hacia el otro lado, ya primero derecha, luego izquierda.
Entonces, este movimiento va a ayudar a que fortalezca los músculos de la espalda y mejora la movilidad de la columna torácica. Ya, entonces nos ayuda mucho. Aquí, por si acaso, les dejo el link para que puedan ver en un video cómo se realiza esta maniobra. Vamos con la siguiente técnica. Rotación torácica sentada, donde le pedimos al paciente que se siente en una silla con la espalda recta y las manos entrelazadas detrás de la cabeza. Esto puede ser indistinto, ¿ya? En algunos casos pedimos que esté detrás de la cabeza sus manitos entrelazadas. Ya, y de aquí, de esta posición inicial, le pedimos al paciente que gire el torso hacia un lado y luego hacia el otro lado, siempre volviendo a la posición neutra. Entonces vamos a la posición neutra, vamos hacia derecha primero, volvemos, posición neutra y vamos al lado izquierdo. Entonces así vamos a hacer el movimiento. Ahora, en algunos casos podemos utilizar sin las manitos, pero también ayuda mucho el de las manos. Aunque hay personas que no pueden tocar su nuca, no pueden hacer esa, ese entrelazo de los dedos. Entonces, por eso pueden hacerlo de la manera en la que estamos viendo también en la imagen. Las manos están hacia abajo, pero igual gira todo el tronco. Ya este movimiento se repite a cada lado, nos ayuda a mejorar la movilidad de la columna torácica y fortalecer los músculos oblicuos. Otra técnica, encogimiento escapular en decúbito supino. El paciente le pedimos que se acueste, ¿no? En decúbito supino, es decir, con la boca arriba, ¿no? Y las rodillas flexionadas, los pies apoyados en el suelo. De esta posición le vamos a pedir al paciente que jale suavemente los omóplatos hacia abajo. Entonces, lo que va a hacer es omóplatos hacia abajo. En esa posición tiene que hacerlo. Ya hacia atrás, como si quisiera tratar de meter en sus bolsillos sus manos. Entonces, esa posición tiene que realizar. Esto debe hacerlo con los hombros relajados, ¿ya? Este ejercicio nos va a ayudar a fortalecer los músculos que se encuentran en la parte media, que serían el trapecio y los músculos romboides. Vamos con la siguiente técnica. Flexión torácica en el suelo. En esta técnica igual, en esta misma posición, ¿no? El paciente boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. De esta posición vamos a pedir al paciente que jale las costillas hacia las caderas. Decimos que sus costillas trate de jalar hacia sus caderas. Este movimiento que va a realizar, bueno, este movimiento que va a intentar realizar el paciente va a servir para activar los músculos abdominales y de lo que es la espalda baja. Y luego regresa a la posición inicial, ¿no? Este ejercicio ayuda a fortalecer los músculos de la pared abdominal y la estabilidad de la columna torácica. ¿Ya? Nosotros debemos explicarle cómo realizar cada uno de los movimientos al paciente. Vámonos con las técnicas del Basic Truth para lo que es columna lumbar y sacroiliaca. Bueno, aquí estamos viendo, ¿no? Primero, el puente lumbar. En el puente lumbar, nosotros le decimos al paciente que se acueste boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo. De esta posición se le indica que levante levemente la pelvis hacia arriba. Entonces, estamos viendo la primera posición, ¿no? Esta es la primera posición y la segunda es la de abajo, ¿ya? Entonces, va a intentar mantener una línea recta entre lo que son los hombros hasta las rodillas. Luego baje de nuevo al suelo, ¿no? ¿Y para qué nos va a servir este ejercicio? Para fortalecer los músculos de los glúteos, los isquiotibiales, la espalda baja y mejorar la estabilidad de la región lumbar. Es un ejercicio muy bueno que se realiza. Vamos con otra técnica, flexión de la cadera en decúbito supino. Se le pide al paciente, primero, vamos a empezar con la posición, ¿no? Boca arriba, con una pierna extendida y la otra puede estar flexionada hacia el pecho, ¿no? Primero, la posición inicial es la primera que están viendo en la parte superior, luego va a flexionar una de sus piernas, ¿no? Va a flexionar.
De esta posición se le indica al paciente que sujete la rodilla flexionada. Como estamos viendo en la imagen, la abraza, ¿no? La está sujetando. Y la tire suavemente hacia el pecho. Entonces, de esta manera el paciente va a sentir un estiramiento en la parte posterior del muslo y la región lumbar. Este ejercicio nos ayuda a mejorar la flexibilidad de la columna lumbar y la articulación sacroiliaca. Entonces, una técnica igual muy buena que se realiza con los pacientes. Vamos a otra técnica, plancha lateral modificada. El paciente se acuesta de lado con las piernas extendidas y los codos debajo de los hombros, apoyando el torso con el antebrazo inferior, como estamos viendo, ¿no? De esta posición vamos a pedir al paciente que levante lentamente lo que son las caderas del suelo. Y esto va a ayudar a mantener una línea recta entre lo que es la cabeza hasta los pies. Fíjense, una línea recta se forma de la cabeza a los pies. Luego el paciente debe bajar de nuevo al suelo a la posición inicial, que es el número 1. Y bueno, este ejercicio lo realizan dependiendo a la tolerancia que tienen. Ya. Ya. Entonces, ¿para qué nos servirá esta técnica? Nos sirve para fortalecer los músculos oblicuos y estabiliza la columna lumbar y la articulación sacroiliaca. Otra técnica, rotación de la columna en posición sentada. Muchos utilizan un baloncito para esto en lugar de una silla porque puede ser más cómodo para el paciente, pero a algunos les suele ser más cómodo una silla. Es indistinto, pueden utilizar cualquiera de las dos. Es igual que, esta es muy parecida a la rotación de la columna que hemos visto en la columna torácica, ¿no ve? Es igual. El paciente se sienta en una silla con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo y de esta posición le indicamos que gire lentamente el torso hacia un lado. Esto manteniendo las caderas y los hombros alineados, ¿ya? Luego regresa a la posición inicial y repite el movimiento de cada lado, ¿no? Nos ayuda a mejorar la columna lumbar y la articulación sacroiliaca. Recordemos cómo está conformado el hueso sacro, ¿no? Este es el hueso sacro, eso es lo que estamos viendo. Nos va a ayudar a hacer una rotación, ¿no? Una rotación indirecta, una extensión, una rotación directa que es la flexión. Extensión sacra puede ser superficializada, flexión o nutación, que es profunda. La biomecánica, la nutación sacra, ¿no? Esta nutación está limitada por los ligamentos sacrotuberoso, sacroespinoso y sacroiliaco anterior, los que los van a sujetar, ¿no? Al hueso sacro, ¿no? Aquí, estos movimientos. También va a estar limitado por la tensión, ¿no? Que existe aquí, que es un plano ligamentoso, que es el sacroiliaco, y posterior superficiales y los profundos. Vamos hablando entonces del test sacro. Ya, primero empezaremos por el test de respiración de Sutherland. Este se realiza con el paciente acostado boca arriba en una camilla o una superficie plana, lo que tengamos, ¿no? Ahí normalmente es una camilla o algo que podamos poner en el suelo y sobre el cual se pueda recostar. Entonces el terapeuta lo que tiene que hacer es realizarle movimientos suaves y específicos para evaluar la movilidad de las estructuras meningias y las articulaciones que encontramos a ese nivel. Entonces, lo primero que hacemos, paciente se acuesta boca arriba con las piernas extendidas y relajadas, ¿ya? El terapeuta sostiene suavemente los tobillos del paciente para poder estabilizar la parte inferior del cuerpo y con una mano puede colocar debajo de la parte lumbar baja de la columna vertebral del paciente, ¿no? Entonces va a aplicar una suave tracción hacia arriba, creando un estiramiento suave en lo que es la región lumbar.
Mientras aplicamos esta tracción, podemos observar si existe alguna restricción de movilidad de la columna o si hay alguna respuesta del paciente como que tiene algún tipo de dolor o si hay tensión muscular a ese nivel, ¿no? Entonces eso es lo que va a ver el terapeuta, ¿no? Y también puedes realizar movimientos de inclinación lateral o rotación suave de lo que es la columna lumbar. Basándonos en todas las respuestas que tenemos del paciente y su evaluación de movilidad de la columna lumbar, vamos a determinar si hay una restricción o hay una disfunción en las estructuras articulares en esta área. Y el test de Surcus es una técnica que nos sirve para evaluar la laxitud o esta estabilidad de lo que es la articulación sacroiliaca. Esto en la región lumbar y pélvica. Entonces, ¿cómo realizamos esta técnica? Pedimos al paciente que se coloque en decúbito dorsal, acostado boca arriba en una camilla, superficie plana. El terapeuta lo que va a hacer es flexionar las rodillas del paciente para que los pies estén apoyados en la camilla. Luego el terapeuta va a colocar una mano sobre la cresta ilíaca del lado que se va a evaluar y con la otra mano se puede estabilizar la pelvis del paciente para evitar movimientos laterales durante el test. Luego se aplica una presión suave y constante hacia abajo sobre la cresta ilíaca de manera perpendicular a la articulación sacroiliaca. Y durante la aplicación de la presión se tiene que ver si hay algún desplazamiento a lo que nosotros decimos surcus. El surcus que sería alguna hendidura, ¿no? A este nivel entre la cresta ilíaca y la articulación sacroiliaca. ¿Ya? Es muy importante realizar este test con precaución y aplicar una presión excesiva que pueda causar molestias al paciente, ¿no? Hay que evitar aplicar una presión excesiva. ¿Cómo se realiza la técnica de movilización del sacro a extensión? Esta técnica de movilización del sacro a extensión es para la manipulación utilizada en osteopatía, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Paciente se coloca en decúbito prono, boca abajo, ¿ya? En una camilla o superficie plana. Y el terapeuta lo que se va a poner junto al paciente, como vemos en la imagen, y va a colocar una mano en la parte inferior de la espalda del paciente, en la región del sacro, como estamos viendo ahí en la imagen. Y con la otra mano sostiene la pelvis del paciente para estabilizarla durante el movimiento. Entonces, el terapeuta va a aplicar una presión suave y gradual hacia abajo sobre el sacro, mientras se le indica al paciente que realice una inhalación profunda y lenta. A medida que el paciente inhala, lo que vamos a hacer es aplicar una fuerza de tracción hacia abajo y hacia afuera, y esto va a permitir que el sacro se mueva hacia una posición de extensión y va a mantener una posición durante varios segundos que nos va a permitir que el sacro se mueva y se estire gradualmente. Luego de esto se debe liberar esta presión y se indica al paciente que sale nuevamente, ¿ya? Entonces se puede repetir este proceso varias veces según sea necesario. ¿Ya? Ya. También podemos hacer la técnica de movilización del sacro a rotación derecha. Lo que hacemos es igual lo mismo, ¿no? Pero lo único que vamos a hacer en esta, la diferencia va a ser que vamos a hacer rotaciones, ¿no? Tanto rotación externa y rotación interna. Las técnicas miofaciales de la columna lumbar. Ya. Nos van a servir para hacer una liberación de lo que es la fascia anterior, ¿no? Donde podemos evidenciar, ahí estamos viendo, ¿no? El terapeuta lo que hace es poner su mano en la región anterior y lo que se hace es una liberación, una pequeña presión a este nivel. Lo mismo hacemos tanto en la región anterior como en la región posterior de la columna lumbar. También podemos hacer una inclinación donde sujetamos
una de como estamos viendo aquí, la rodilla de nuestro paciente y con la otra mano realizamos una leve presión a este nivel, ¿ya? Lo mismo hacemos con el otro lado, pero hacemos una rotación, ¿no? Una inclinación. Obviamente al paciente no le podemos hacer una inclinación si está recostado, entonces por eso es que movemos su piernita a ese lado, ¿no? Lo que es su rodilla a ese lado para que nosotros hagamos esa inclinación lumbar para ver si a ese nivel lo podemos evidenciar a qué se debe el dolor que está sintiendo ese nivel o descontracturar esa parte. La rotación lumbar, lo mismo, nosotros hacemos esta rotación. Ya no le pedimos al paciente que lo haga, nosotros somos los que lo realizamos los movimientos. Y luego tenemos la maniobra de Valsalva, que se hace sedente, donde le hacemos siempre inspirar, ¿no? A nuestro paciente, que inspire, aguante la respiración mientras puja. Ya el aumento de dolor por el aumento de la presión, ahí podemos ver, ¿no? Para la maniobra de Valsalva. La maniobra del LSG y Braga, ¿no? En donde estamos el paciente supino, le pedimos que haga una flexión de la cadera, ¿no? Los síntomas van desde los 60 grados, ya no puedes realizarlos porque no tiene buena fuerza, ¿no? Y la prueba de Sloom, donde se hace la flexión de la columna, extensión de la rodilla y una flexión dorsal, aducción y rotación interna de la cadera. ¿Cuáles van a ser los objetivos de todo este tratamiento, todo lo que hemos visto? Corregir la postura de nuestro paciente, optimizar la resistencia a la carga y optimizar la activación muscular. Sé que hay muchos músculos que muchos pacientes creen que no los utilizan o no realizan diferentes ejercicios. Gracias a la fisioterapia nosotros podemos ayudar a este tipo de pacientes con este tipo de movimientos, porque a veces ellos no lo pueden realizar, entonces nosotros podemos ayudarlos, ¿no? Entonces va a ayudar a corregir su postura, optimizar la resistencia a la carga y optimizar la activación muscular. Bueno, eso vendría a ser todo con la charla del día de hoy. Soy la autora Gabriela García desde La Paz, Bolivia. Espero que se haya comprendido. Si tienen dudas, preguntas, por favor, por el chat. De todos modos, todo el material, las diapositivas y videos extras para que puedan ver cómo se realizan estas técnicas, se los voy a dejar adjunto. Pueden escribir a esos números que se encuentran en pantalla y ellos les van a entregar pues, todo este material.